Hola, bienvenidos a La Noche con Inframundo, su programa de parapsicología de Local Televisión realizado por la Asociación de Parapsicología e Investigación Inframundo. Estamos ya en el programa número 30 y bueno, pues esta semana traemos a una invitada especial a nuestro programa. Es una de las compañeras de la Asociación API Inframundo, una investigadora, y con nosotros se encuentra hoy Anabel Mena Barranco. ¿Qué tal, Anabel? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, buenas tardes a todos. Un honor para mí poder estar aquí y vivir esta experiencia. Bueno, pues hoy vamos a saludar también desde aquí a nuestro compañero y presidente de la asociación, Javier Cruz, ya que ha tenido un pequeño problema de salud y lo tenemos ahí un poquito pachucho, pero bueno, ya se estará recuperando y pronto lo tendremos aquí con todos ustedes. Esta semana vamos a hablar de un lugar especial. Esta semana vamos a hablar de una investigación que realizamos en La Carrasca, en una pedanía de Martos. Concretamente se encuentra a unos 11 kilómetros de Martos, entre Las Casillas y Martos, en la ladera de una montaña. Tiene un camino bastante escarpado para llegar allí y bueno, pues dio la casualidad de que se pusieron en contacto con la asociación API Inframundo y nos dijeron que en una de las casas, unas personas que habían comprado una casa y habían intentado reformarla y no podían reformarla. Cada vez que entraban a la casa pues se ponían malos, tenían problemas. De hecho, alguna noche que intentaron quedarse allí para poder terminar los trabajos que estaban realizando, notaron ciertas sensaciones y bueno, pues tenían algo de inquietud. Pues a través de ahí la asociación dijimos de intentar realizar una investigación y a ver qué nos encontrábamos en aquella casa. Esta casa tiene una historia, como la mayoría de los lugares así un poquito ya rurales, porque recordemos que La Carrasca tiene una población de unos 250 habitantes, su medio económico es mayormente rural. Y bueno, pues en esta casa, investigando un poquito, hemos descubierto de que pues había la familia que vivía, pues el hombre era un poquito autoritario y de hecho allí se produjo, no sabemos si una muerte accidental, pero sobre todo pensamos que fue un asesinato, ya que el marido era la persona, el dueño de la casa, era un poquito autoritario y pensamos que allí sucedió un asesinato. Estos son los hechos trágicos de cómo sucedieron y bueno, pues una vez ya todo se puso en marcha, acudimos a la casa, acudimos primero a un equipo de gente y vamos a ver el primer vídeo de cuando llegamos a la casa. Juan, aquí estábamos inspeccionando lo que es la casa, ¿verdad, Ana? Sí, la primera. Pues cuando llegamos a la casa. Y bueno, pues como siempre, lo primero, la inspección de la vivienda. La vivienda costaba a la entrada, teníamos, si mal no recuerdo, Ana, habitaciones tanto a derecha como a izquierda. Sí, en ambos lados. En ambos lados, nada más entrar había dos habitaciones, seguía un pasillito, había otra habitación a mano derecha. Y luego, pues, había a mano izquierda había unas escaleras que subía al piso superior y en el piso superior constaba de otras 4 habitaciones, tipo cámara, si mal no recuerdo, sí. Y en una de ellas teníamos una habitación en la cual había como una imagen, como sí. una imagen, la imagen de la Virgen del Carmen. La imagen de la Virgen del Carmen con una cama antigua. Luego abajo también había pues lo que era la cocina, con un cuarto de baño y una zona que tendrían como una chimenea. Y también luego tenían un patio bastante grande, donde había unas conejeras, había también una zona donde poder poner gallinas, y luego en un recodo tenían una cuadra, si mal no recuerdo. La cuadra fue algo interesante donde estuvimos investigando. Ahí están en la parte superior los compañeros, estaban revisando toda la zona y bueno, pues poniendo todo el equipo como solemos realizar cada vez que vamos a una casa a investigar y realizando los primeros barridos. Ana, esa tarde acudimos 4 personas en un principio, sí. Porque claro, cuando se pusieron en contacto con nosotros nos dijeron que el patio tenía mucha broza, de hecho tenía una broza de una altura bastante considerable, había broza que llegaba a los 2 metros de altura
Sí. Y bueno, pues fuimos con una serie de herramientas a intentar limpiar aquello. Las primeras sensaciones que tuvimos cuando entramos a la casa, yo estaba también presente, pero quiero que me las cuentes tus sensaciones cuando entramos a la casa, ¿cuáles fueron? Pues la verdad que era una casa un tanto siniestra. La sensación era opresiva, de que te sentías muy acompañada, muy vigilada, pero una compañía muy poco agradable, presión en la cabeza sobre todo. De hecho, los 4 miembros que fuimos de la asociación, curiosamente nos pusimos malos y todas teníamos los mismos síntomas. Malestar, mareo. Acabamos todos con mareo, parte del equipo acabó vomitando. De hecho, uno de los compañeros de la asociación se tuvo que salir porque ya no aguantaba más y empezó a dar arcadas cuando estaba en la puerta. Y curioso que luego al camino de vuelta teníamos que volver a recoger al resto del equipo después de poder destrozar el patio. En el camino de vuelta desde la Carrasca hacia Martos son 11 kilómetros de curva. Normalmente en una carretera de curva uno se suele marear, pues aquí fue todo lo contrario. En la carretera de curva fue donde todos nos recuperamos de lo que habíamos sufrido en la casa. Algo muy curioso. Una carretera mágica. Una carretera mágica, podríamos decirlo así, a la vera de la montaña. Mágica no creo, porque yo conozco a más de uno que ha ido por esa carretera y al final ha acabado echando las papas también, como se suele decir en mi tierra. Mágica para nosotros sí fue. Bueno, nos sirvió. Después de instalarnos y de estar allí un poquito, empezamos con los barridos fotográficos. Vamos a ver el segundo vídeo donde estamos ya realizando parte de la investigación. Y fue cuando comenzamos por un barrido fotográfico por toda la casa. Comenzamos también a hacer un barrido con MF, con los detectores. Aquí nos encontramos a los compañeros que estaban con el barrido fotográfico. Empezamos también a hacer un barrido con MF, pues ya empezamos también a intentar colocar los diferentes aparatos que llevamos. Nuestros compañeros empezaron a colocar pues toda la parafernalia que saben ustedes que solemos llevar, tanto la bomba electromagnética como aquí, conforme están viendo, la bobina de Tesla. Y bueno, pues también pusimos, para esta ocasión dejamos cámaras estáticas grabando. No sé si... Sí, me acuerdo, en los puntos calientes de la casa. En los puntos calientes de la casa, que de hecho puntos calientes teníamos varios. 3, creo recordar. 3, efectivamente, teníamos como punto caliente la cuadra, donde dejamos por primera vez la cámara estática. Luego teníamos arriba, en una de las habitaciones, era un punto caliente que también lo verán ustedes, donde hicimos unas pruebas especiales que hoy se las comentaremos. Allí fue donde también teníamos otro punto caliente y otro punto caliente que no lo esperábamos. Era el mismo centro base, sí, donde nos sucedió muchísimas de las cosas que ustedes van a ver a continuación. Pasamos una noche movida. Los compañeros fue algo extraño, pero lo primero que hicimos fue colocar una cámara estática en la cuadra y allí la dejamos mientras cenábamos. Nosotros tenemos la costumbre de llegar a un sitio, hacer un primer reconocimiento y después pues nos sentamos a cenar y ya una vez cenado con la barriga llena, porque si no no se trabaja igual. No se trabaja igual. No. Tú sabes que con la barriga llena se trabaja mejor. Una vez cenados, pues nos dispusimos a empezar la investigación, pero mientras cenábamos pusimos una cámara estática, por eso ustedes escucharán, dentro de lo que van a oír, van a escuchar psicofonía y van a escuchar también pues cositas que suceden a los miembros hablando por lo bajini, pero es que estábamos cenando en ese momento. Intrusiones en vídeo. Sí, pero las intrusiones en vídeo van a ser la psicofonía y luego por debajo también se nos oye a nosotros hablar. Cuando estábamos en el centro base, estamos cenando, estamos un poquito más distendidos. Hay nuestro momento de asueto, claro. Efectivamente. Vamos a ver un vídeo donde van a poder escuchar ustedes una batería de psicofonía mientras estábamos cenando.
poquito inquietante, que esto fue lo que salió durante una hora. Hemos cortado expresamente lo que han sido los momentos donde sucedió algo y donde se grabó alguna que otra psicofonía. Curiosa, Anabel. ¿Verdad? Muy curiosa, porque hay algunas que son las primeras veces que yo he escuchado en mi vida esto. Tenemos otras muy curiosas que van a ver a lo largo de esta investigación y de este programa. O sea, hoy tenemos investigaciones muy impactantes. Pero bueno, tenemos la primera, por ejemplo, con amor. Con amor. Con amor. Es la primera vez que yo escucho que una entidad te diga con amor. Igual que yo, no sé, se supone, es que no sé si es referente a nosotros o se ha escuchado un pedazo de una conversación que tendrían entre ellos. Yo creo que escuchamos trazos de conversaciones porque si te fijas tenemos diferentes en las que se escuchan dos entidades bastante bien diferenciadas. Luego tenemos la siguiente que me llaman a mí por mi nombre, que como él sigue siendo habitual. Sigo siendo habitual. Yo ya no sé si me quieren en la investigación o no me quieren. Mira, en esta por lo menos no me habían... No, aquí en esta no. Pero bueno, a la siguiente, si os dais cuenta, nos dicen que nos marchemos. Sí. Directamente ya, como cuando vas a cualquier investigación, lo primero que te dicen, marcharos. No sé, a la gente, por lo que se ve, no le gusta nuestra presencia cuando vamos de investigación. O ellos están en su casa y nos ven como extraños. Efectivamente. Y esta de la voz cantarina, a mí me resulta muy extraña, porque dice como en una muerte. Sí, a mí, escuchando la voz, me recuerda un poco como la primera, con amor. Es como si fuera el mismo energía. Como si fuera la misma entidad. Sí. Sí, a mí me resulta también muy parecida, y lo que yo ya no entiendo es, yo me acuerdo cuando llegamos allí, estábamos en el centro base, como teníamos 2 o 3 mesas largas y estábamos todos sentados alrededor, a veces que se creían que estábamos sentados al lado de un féretro, porque como en una muerte, ¿qué explicación tiene? Es que es lo que te he dicho antes, o son conversaciones entre ellos, o es imágenes que nos ven y dirán, en la mesa larga aparecía el ataúd, como diciendo, están en una muerte, en un velatorio. En un velatorio. Luego tenemos una voz muy suave que dice mamaíta. Es una niña pequeña, dice mamaíta, muy suave, y luego empezamos con las conversaciones entre ellos. Cuando dicen, uno viene de la luz, uy, qué miedo. ¿Y ese amigo Pedro eras tú? ¿Cómo que soy yo el que viene de la luz? Vamos a dejarlo ahí. Esos son otros temas. Nosotros cuando vamos solemos hacer investigación científica y rigurosa. Sí, pero ellos te ven a ti como uno de la luz, aquí tienes la prueba. Bueno, me ha puesto un poquito colorado, como se han podido ustedes dar cuenta. La siguiente nos dice, qué inquietante, no van a grabarme. Es como un desafío. Es como si no quisieran que lo grabáramos. Sí, pero curiosamente en ese momento quedó grabado. El que dijo, no van a poder grabarme, quedó ahí grabado. Sí. Luego tenemos otra entidad que pregunta si vamos por unos días. Claro, cuando nos vio con tanto equipaje, con tanto aparato y con la cena, pues todos dirían, estos se vienen aquí a vivir. Se han venido a una casa rural y vienen a echar unos días. Luego, la siguiente, se estaban alertando y decían que viene. Todavía tardábamos un rato en ir porque la cena fue copiosa, se lo puedo asegurar. Tanta hora de trabajo. Hay que cenar bien. Claro. Luego tenemos una que dice una mujer, como preguntando si la que iba una mujer. Si la que iba es una mujer. Son psicofonías muy curiosas. Yo para mí que estaban hablando entre ellos de nosotros y no se esperaban que tuviéramos algún método para poder grabarlo. Duró casi... Lo que dura una cinta de grabación fue casi 1 hora lo que duró esta grabación. Luego, esta me resulta muy curiosa. No os perdáis. No os perdáis. Sí, es curiosa y algo inquietante, ¿no? A mí me resulta muy curiosa y muy inquietante. Y bueno, por último, y esta quiero que la expliques tú, ¿por qué dicen luna llena? Pues da la casualidad que esa noche había luna llena. Curioso que fuimos a hacer una investigación. Mira que nos gusta ir, cuando vamos de investigación, nos gusta ir cuando es luna nueva, más que nada porque haya completa oscuridad. De hecho, nosotros llegamos ya a la casa tenía su luz propia, pero lo que hicimos fue, una vez iniciada la investigación, pues cortamos el diferencial y dejamos la casa totalmente sin luz para que no pudieran interferir con los aparatos que llevamos. Pero curiosamente esa noche teníamos luna llena. Y se dice que esas noches suelen ser más mágicas. Pues aquí está la prueba de todo lo que nos salió.
Pues bueno, después de cenar y de estar un poquito en el centro base y de ocurrirnos de que saltaron un poquito los MF y en el mismo centro base empezaron a saltar los MF, cosa que comentaremos ahora después, decidimos poner en la misma zona de la cuadra donde estaba esta cámara, Sí. decidimos realizar una prueba de aislamiento. Para ello cogimos y colocamos la cámara mirando hacia una silla y allí se colocó, en este caso la primera fui yo, y nos fuimos colocando diferentes miembros y realizamos diferentes pruebas de aislamiento con el resultado que ustedes van a ver a continuación. Bueno, pues ya han visto, esta última, la que nos dice puta mierda, parece que no le gustaba mucho el cambio que estábamos realizando en ese momento. Estábamos cambiando de persona para la sesión de aislamiento. Una sesión de aislamiento normalmente dejamos a las personas durante unos 10-15 minutos y bueno, pues le hemos puesto un poquito lo más impactante. Si ven ustedes la primera psicofonía que nos dice, cuidado. Yo era el que se encontraba, como han visto, en el lugar, haciendo la primera prueba. Me gusta probar primero yo, si me pasa algo, pues que me pase al burro que le pase el primero. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Y la primera era cuidado. Cuidado, ¿por qué? Porque nos ven. Porque nos ven. Ellos nos estaban viendo a nosotros. Sí. Yo escuchaba ruido. Cuando estaba realizando esa prueba de aislamiento, yo estaba escuchando ruido. Y estaba en ese momento, también pregunté a los compañeros a través del walkie-talkie que llevábamos si ellos estaban en la parte superior de la casa, ya que escuchaba golpes, y me dijeron que no, que ellos estaban todos en el centro base. Entonces me resultó muy extraño los golpes y los ruidos que se escuchaban. Luego también descubrimos que había un pequeño nido de golondrinas, pero estaba justamente en el otro extremo de donde yo escuchaba los golpes. Algo muy extraño. Sí, se aprecia en el vídeo que cada psicofonía que se escucha, tú giras la cabeza y miras. Es como si la estuvieras presintiendo. Yo es que escuchaba cositas alrededor y entonces pues me resultaba extraño. Luego dicen, ¿por qué? ¿Por qué? El cuidado y por qué tenían que tener cuidado. Claro. Claro, ellos creen que nosotros no lo estamos viendo. Luego, esa sí ya me inquieta un poquito cuando dijo no, mátalo. ¿Veis cómo no le gusta del todo? Sí, del todo no llegué a gustarle. No. Era un no, pero son dos entidades. Uno dijo no y el otro dijo mátalo. Es como si estuvieran discutiendo entre ellos y uno estaría diciendo déjalo y el otro mátalo. Es como si no supieran lo que haces bien. Luego una entidad, ¿quién me llama? Cuando yo allí estaba en silencio absoluto. Entonces, alguna otra entidad tendría que estar llamando a alguien porque no en ese momento no, yo allí no escuché muy bien. Luego me dicen una luz blanca. Volvemos a lo de antes. Volvemos a lo de antes. Están con la luz blanca, en fin. También llevaba una linterna y la linterna que yo tenía enfocaba con una luz blanca. También se pueden referir a eso. También se ve que te tienen como un poco de miedo.
o respeto, o es que están ellos asustados porque no quieren irse de allí y entonces pues nos ven como extraños que vamos a atacarles. Luego, cuando dice te mira, estoy yo mirando hacia un punto fijo. ¿Sí? Y era que algo me había resultado extraño y estaba intentando enfocar. Claro, ustedes ahí me ven con luz, pero eso es una cámara con visión nocturna, yo estaba completamente a oscuras y yo estaba intentando enfocar mi visión porque había notado algo y estaba intentando mirar a ver qué había. Y en ese fue cuando se grabó la de te mira. Luego otra muy curiosa, la de no puedes salvarles. Eso me tiene a mí muy entregado. ¿A quién hay que salvar? Yo creo que sería una entidad negativa, como hablando contigo o con el equipo, de que no se podía salvar, de que él estaba allí controlando. Claro que yo siempre hablo desde mi parte un poco más espiritual. Sí, sabemos que Ana es un poquito más sensitiva y un poquito más espiritual. Hay que llevar en el equipo, hay que llevar de todo tipo de gente que sea más espiritual y gente que sea más científica. Claro. Yo no es que reniegue de mi parte espiritual, pero cuando voy de investigación me gusta ser un poquito más científico. Esta es muy buena, la de un cigarro. Se ve que era cuando yo estaba esperando el cambio. La verdad es que era el deseo más grande que yo tenía en ese momento, era el echarme un cigarro. ¿Te estabas leyendo la mente? Parece que me estaban leyendo la mente. Sí. Y luego ya, pues, como han escuchado los dos insultos, un insulto, porque a mí no se dirigiría, no. Y luego el cambio que parece que no le gustó en ningún momento. Puta mierda, se escucha claro. Efectivamente. Luego yo escuché allí como si... Estuve mirando porque creía que había ratoncitos, pero estuve buscando por alrededor de la cuadra y no encontré ningún ratoncito en ningún momento. Fue algo muy, muy inquietante. Teníamos también allí puesto la bomba Tesla. Y bueno, pues la bomba Tesla no fluctuó como debería de haber fluctuado. Y después de mi sesión de aislamiento, pues vino la compañera Anabel y también tuvo su pequeña sesión de aislamiento. Entonces vamos a ver la sesión de aislamiento de Anabel, qué tal le fue. Tu sesión de aislamiento un poco diferente, ¿vale? Un poco. Un poco diferente, porque yo esta de hola, ¿qué hacéis el grupi? Sinceramente yo es la primera entidad tan fina que me encuentro, ¿eh? Fina o hablando en plata vulgarmente pija. Sí, algo muy extraño. Sí. Es que... Cuéntame un poco la sensación que tuviste mientras tú estabas realizando la sesión de aislamiento. Pues como tú bien dices, también creía que había ratoncitos andando por la parte de arriba y se me ve que estaban intentando averiguar de dónde venía ese ruido. No estaba sola en ningún momento, lo se presiente, eso se siente. Escuchaba, pero no escuchaba tan claro como aquí, se escuchaban los murmullos. No me llegó a dar miedo, no estaba muy oprimida como la primera vez que llegamos a la casa, pero sí me sentía un poco cohibida por eso, porque me tenía la sensación de que estaba súper acompañada. No, de hecho, se ve que le gustaste porque la primera psicofonía que escuchamos es chica buena. Sí, pero luego me insultan. Sí, se ve que hay alguno que le gustaba y a otros no. O sea, había ahí una diferencia de intereses. Luego, lo de movida. Movida no sabemos si es que te estaban moviendo o que tenían una movida
algo... Bueno, de hecho se ve en el vídeo que no paro de moverme porque estaba algo inquieta y estaba intentando localizar por dónde me venían las cosas. ¿Puede ser que fuera por ahí? Luego tenemos otra entidad que te dice un amigo. Sí. Quería hacerse amigo tuyo. Me lo querría presentar, no sé. En fin, es tan fácil como que se hubiera aparecido. Claro. Nosotros hubiéramos tenido otra prueba más Sí. y hubiéramos disfrutado más de la investigación. Por supuesto que sí. Luego ya tenemos la de esta tan bonita de hola, ¿qué hacéis el grupi? Que resulta un poco extraño. Y por Muy último te simpático. insultan. Sí, bueno, eso tampoco viene a ser extraño porque en casi todos los sitios que vamos a investigar tenemos amantes y otros detractores. Sí, Esto- normalmente suele pasar así. De aquí ya, de esta parte, zona caliente, que era la zona de la cuadra, decidimos cambiar y trasladar lo que es la zona de las cámaras a otro punto también, como fue la parte superior, en una de las cámaras que había en la parte de arriba, cámaras de las habitaciones grandes que había en la parte de arriba, decidimos también allí realizar una pequeña prueba de aislamiento. Que estaba enfrente de la habitación que hemos dicho antes del cuadro de la Virgen del Carmen, porque me llamó muchísimo la atención esa habitación porque casi todo el mundo que le gusta el misterio sabe lo que significa esa Virgen. Y Ilústranos un poquito también. pues la Virgen del Carmen, entre otras de sus adoraciones, se la conoce porque es la que lleva la alma del infierno o de la... que no me sale la palabra. O sea, es la que traslada las armas, Sí, digamos de- como de el stand-by que se supone que tienen una vez han desencarnado, Sí. hasta bien o un infierno o una A una posible gloria, gloria. a donde tengan que subir. Y era curioso porque estaba la cama, el cuadro y dos baúles y una maleta. ¿Y qué pasó con el cuadro? Porque tengo entendido que se movió. Sí, pero es que tenemos la mala suerte de que ese momento no se estaba grabando, pero desde aquí lo vamos a decir, se grabó. No se grabó, pero se movió. Se movió. Y, Se y un baúl se abrió. El, También. el baúl tenía también mucha chicha. Ahora vamos a ver la experiencia de aislamiento que realizaron nuestros compañeros Mabel y Dani. Y también fue harto curiosa. Después hablaremos de ella. Bueno, pues como han podido ustedes comprobar, aquí se grabó a doble cámara. Pusimos una cámara para que los viera de frente y otra cámara desde el lateral. Y bueno, pues una de las cámaras, curiosamente, mientras se estaba produciendo, por eso hemos puesto
aparte de poner las dos cámaras, porque una de las cámaras, la primera que ustedes han visto, que los pillaba de frente, curiosamente, se apagó. Cuando esas cámaras tienen unas baterías que duran 8 horas, todavía le quedaba cinta como para media hora, pero la cámara se le fue la batería. Y eso que le habíamos puesto arriba la bomba electromagnética durante 1 hora y pico. Habían tenido una bomba electromagnética para que las entidades se cargaran. A raíz de esta investigación fue cuando decidimos que la bomba electromagnética tenía que estar constantemente despidiendo el electromagnetismo para que las entidades se cargaran y no chuparan las baterías de esta forma. Y no rompieran los aparatos que llevamos. Efectivamente. Bueno, pues vamos a analizar un poco las psicofonías que nos hemos encontrado. De primera lo dicen no. Algo normal, algo habría que estarían ellos hablando que no les gustó. Y luego tenemos una muy curiosa en la cual dicen vete ya. E inmediatamente se oye un golpe y salta el MF. Y se ve cómo salta el MF. Además, se escucha el sonido característico que ustedes han escuchado, es de cómo salta el MF. Ahí, cuando ustedes vean que estamos en una investigación y se oye, ese rrr, eso es que ha saltado el MF y se puso casi a tope. De hecho, luego ellos lo reportaron de que el MF se había puesto a tope. Bueno, pues la compañera Mabel tenía en ese momento el detector de iones, también pitó en varias ocasiones el detector de iones, y luego pues la siguiente psicofonía que tenemos dice Daniel, ven aquí. Curioso que estas entidades querían interactuar con nuestros compañeros. Sí, sí, y sabían nuestros nombres perfectamente. Sí, parece que estaban pendientes de nosotros y nos habían escuchado hablar los unos a los otros. Y algo curioso porque le dijeron, Daniel, ven aquí. Nuestro compañero Dani. Sí. Bueno, pues yo le pido desde aquí que no se vaya con ellos todavía, que nos acompañe durante... aquí todavía mucho tiempo para acompañarnos. Que nos acompañe. Luego inmediatamente dice, iros de aquí, algo normal cuando vamos de investigación, en todas las investigaciones nos suelen echar. Luego el por qué, siempre hay entidades que están preguntando el por qué, serán entidades curiosas. Esto demuestra que son entidades inteligentes porque interactúan con nosotros y tienen inquietudes. Luego tenemos una muy curiosa que dice, puta vieja. Sí, es que son muy simpáticos a veces. Sí. Yo, a ver, con 40 años hoy en día no se considera viejo a nadie, que es la edad de la asociación. Bueno, pero no difiero, yo soy más joven. Ya llegará. Ya llegará. Anabel, ya llegará, no te preocupes que ya llegará a nuestra edad. Tú tranquila. Pero inmediatamente después le dicen, es divina. Sí, es que una la ataca y otra la defiende. Es que son así. Se ve que había entidades de muchos tipos allí. Y por último, pues también la llaman por su nombre a la compañera Mabel. Sí, y me comentó, perdona que te interrumpa, que en ese momento le tocaron en el hombro y fue cuando se le apagó la cámara. Curioso. Curioso, tocaron a la compañera Mabel. Sí. Tengo entendido que alguna otra compañera también dice que sufrió algún desvanecimiento, pero bueno, sí. Son hechos que suceden también la hora y el cansancio influyen muchísimo. También. No hay que sugestionarse cuando estamos de investigación, en fin. Y los hechos curiosos que pasaron en el centro base. Es que lo curioso es que siempre nos suceden cosas en el centro base. Porque yo no entiendo, vamos a hacer una cosa, de aquí en adelante cuando vayamos de investigación, yo voy a proponer que donde decidamos poner el campo base, inmediatamente lo cambiemos. A ver si es posible que podamos un día estar en el campo base y estar tranquilos, porque últimamente investigación que vamos en el campo base normalmente cuando nos pasa de todo. Compañero, y si te das cuenta, es cuando llegamos, hacemos el primer recorrido, llegamos, es cuando tenemos nuestro momento de asueto y es cuando ellos se acercan a nosotros. Claro, porque nos pillan con la guardia baja. Sí. En ese momento es cuando nos pillan con la guardia baja. Pues ahora vamos a ver un vídeo, mientras tanto vamos a ir comentándolo, la compañera Anabel y yo. Vamos a ir comentando lo que ustedes van a ir viendo y el hecho curioso que nos pasó. Sí. Aquí ven ustedes una luz, que es una linterna, y cómo salta un MF. Pero ¿qué fue lo que pasó con esa linterna, Anabel? Pues que estábamos en otro momento de asueto
Y es que vamos a ver, es que parece que no hacemos nada más que estar en un momento de asueto y no. Nosotros llegamos a una casa a las 7 de la tarde y nos vamos a las 7 de la mañana. Entonces pues tenemos que parar X tiempo a desconectar y a recargar las pilas. Y era un momento de esos cuando una linterna se quedó boca arriba mirando al techo. Aquí podemos ver cómo se ve, primeramente se ha visto en la imagen como había una luz muy fuerte y ahora una luz muy floja. Que era cuando nos estaban contestando. Y ahora otra vez tenemos una luz muy fuerte. Y cada vez que hacíamos una pregunta, esa linterna, si mal no recuerdo, parpadeaba y daba un fogonazo o dos fogonazos. Y luego había momentos en los que la luz se iba completamente y luego la luz se quedaba fija. O bien se quedaba... Ahí se ve parpadear. Ahí se ve parpadear, ahí estábamos realizándole preguntas y se ve cómo parpadeaba la luz. Sí, fue curioso porque estábamos hablando y de repente la linterna empezó a contestar. Y entonces llegamos como una especie de acuerdo, entre comillas, de si era un fogonazo. Eran dos fogonazos. Entonces todo el equipo empezamos a hacerle preguntas y ahí se ve el resultado. Y les puedo asegurar que las pilas que tenían eran nuevas porque se las acabamos de colocar antes de realizar la investigación. Nosotros cuando hagamos una investigación o bien usamos pilas recargables o bien usamos pilas nuevas, que es lo que se debe de usar cuando uno va de investigación. Pero si estamos en una investigación, o las pilas están recién cargadas o las pilas son nuevas. No nos podemos arriesgar a llevar pilas usadas, ya que en cualquier momento te puedes quedar sin pilas. Y es más, llevas pilas nuevas. Y hay veces que a mí yo había linternas que no me han durado ni 10 minutos. No, porque se recargan. Y luego hemos comprobado las pilas y ven ustedes cómo de golpe y porrazo se apagó. Vamos, se apagó no, se vino abajo la luz y se quedó con una luz más tenue. Así estuvo bastante rato y luego también pegó varios fogonazos. También estuvimos ya, hicimos barrido con los detectores, ahí se ve cómo fluctúa el detector Hall. También nos pitó el detector de iones, el sensor de movimiento, también recuerdo que saltó en alguna que otra ocasión. Y la MF, ahí pueden ustedes ver cómo saltaban constantemente. Científicamente podemos constatar de que ahí había entidades y... energía, y ahí se puede ver claramente por los aparatos. Los aparatos no mienten, cuando fluctúan. Cuando un MF empieza a moverse, inmediatamente después sucede algún hecho paranormal, como por ejemplo en este caso el hecho de la linterna, o como por ejemplo nos sucedió también de que salta el MF y grabamos una psicofonía. Es algo curioso, pero es algo que nos da a entender de que estas entidades pueden ponerse en contacto con nosotros. Hay otros medios también de ponerse en contacto con estas entidades, porque también estuvimos realizando una ouija allí en el lugar. Realizamos una ouija para hacer una serie de preguntas ya a nivel particular, si mal no recuerdo, y cuando estábamos realizando la ouija, lo que pasa es que cuando nosotros realizamos la ouija, eso normalmente no se suele grabar, cuando estuvimos realizando la ouija pusimos los detectores alrededor de la ouija. Y curiosamente, mientras se estaba moviendo el vaso, el detector MF saltaba, pitó el detector de iones, y el detector Hall no paraba de fluctuar en ningún momento. Y fue más de 1 hora y pico lo que estuvimos realizando esa ouija, y donde nos dio respuestas muy sorprendentes que, bueno, quedan para la investigación y para tenerlas guardadas. De modo interno. De modo interno, porque esas cosas no pensamos que hay que sacarlas a la luz. Vamos con un plano científico y lo otro es un poquito más complementario. Durante toda la noche se estuvieron realizando barridos fotográficos. No paramos en ningún momento de realizar fotografías, porque, como bien saben ustedes, la asociación API Inframundo se caracteriza por, cuando vamos de una investigación, sacar alguna entidad. Y en este caso, Anabel, ¿se sacó alguna entidad? Sí, es que tenemos mucha suerte con las fotografías, también suerte porque hacemos muchísimos barridos fotográficos. Y da la casualidad que tenemos a la víctima y al asesino. Curiosamente vamos a ver la primera fotografía en la cual nosotros pensamos que es el asesino. En un momento estará en su pantalla. Ahí tienen ustedes esta fotografía. Inquietante fue a través de un espejo.
Se tiró la fotografía y ahora, ahora la verán ustedes un poquito más ampliada, y ahí ustedes pueden apreciar perfectamente cómo se ve la cabeza de una persona y como si tuviera un fusil en la mano. Se ve perfectamente. Es algo muy curioso, como si fuera una persona que va de caza, que va al campo a cazar. Y ahí tenemos entendido que en esa casa, pues en el hecho trágico que sucedió, fue por un disparo. Y un arma, precisamente. Que nos dijeran, que tuviéramos esa información y que saliera esta fotografía, curioso, pero nos da a entender que podemos sacar hacia adelante la investigación y que podemos constatar que la leyenda es real. Sí. Bueno, ya después de nuestra investigación también sé de buena tinta, porque así me ha llegado la información, que después de nuestra investigación esta familia pues ha dejado de tener también problemas allí en la casa. Por suerte han podido descansar. Por suerte han podido descansar y han vuelto a la casa y están viviendo con total normalidad y no tienen absolutamente nada. Luego pues tenemos una fotografía de un MF completamente rojo, ahora la van ustedes a ver, ahí completamente, como así nos saltaba el MF constantemente, pero no solamente el MF que ustedes están viendo aquí, sino también el digital, el que llevamos en los teléfonos móviles, también fluctuaba y llegó a darnos de 25.000 y de ahí para arriba. Y de ahí para arriba. Sí. Y en fin, hubo un momento en el que nos asustamos y dijimos, aquí las entidades no nos tienen mucho respeto, no nos quieren mucho. Y más después de escuchar la psicofonía y ahora ver estas pruebas, pues da respeto. Da respeto. Justamente donde teníamos el campo base, enfrente había una habitación, la cual había unos botes de pintura y una serie de cosas, porque los miembros de la casa habían intentado arreglarla y bueno, pues se habían dejado hasta el material de por medio. Salieron de la casa sin ganas de recogerlo. Y se sacó esta fotografía con esta curiosa orbe. Ahí tienen una orbe completamente rosa. Algo muy curioso. Insólito. Las orbes normalmente solemos sacarlas, suelen ser blancas. Azules. O suelen ser azules, pero una orbe rosa. Algo que nos ha tenido muy impactado y que seguimos todavía dándole vuelta a ver qué podía ser esa orbe. Bien, pues me has dicho que teníamos a Anabel, teníamos al asesino. Sí. Y me has dicho que teníamos a la víctima. Sí, también y es precisamente en la habitación que te he comentado antes, de la Virgen del Carmen. Curioso, no sé si tendrá que ver o no. Curioso, en esa habitación había una cortina. Sí. Y según pueden ver en esta fotografía, si ustedes miran en la cortina, podrán ver a una entidad. Se ve claro. Se ve muy clara. Y eso no es pareidolia, Pedro. No. Eso no pueden rebatirlo. Tenemos la suerte de que cuando vamos sacamos este tipo de fotografías. Tenemos 3 fotografías en las cuales se ve de diferente manera. Ahí la tienen ustedes remarcada para que puedan ver la entidad. Es curioso porque es que como si la cortina tuviera una reflectación, pero viene desde dentro, no desde fuera. Es como si la entidad desprendiera luz. Algo curioso, pero bueno, que nos refrenda el hecho, esta está un poquito más oscura, nos refrenda el hecho de lo que allí sucedió. También quiero comentar que a la hora de analizar, porque teníamos otra fotografía más, la cual no le vamos a poder mostrar a ustedes, ya que esta fotografía, cuando se estaba analizando, eso me lo puedes explicar tú un poquito mejor. ¿Qué sucedió? ¿Qué ha sucedido con esta fotografía que estábamos analizando? Pues estábamos parte del equipo, nosotros nos repartimos el trabajo y estábamos parte del equipo intentando analizar esa fotografía que era en el patio, donde estaba el pozo, y había una orbe, y cuando hay una orbe, pues eso nos indica de que hay una energía o una ente fotografiada, Pues resulta de que en plena analización de esa foto, el ordenador, que es nuevo, bueno, eso es irrelevante, de repente se bloqueó, nos salimos del visualizador del ordenador, seguía sin responder. Apagamos el ordenador, lo volvemos a reiniciar y iba bien el visor, pero llegábamos a esa fotografía
y se volvió a quedar Bueno, y bloqueado. curiosamente tengo entendido que esa fotografía ha desaparecido. Sí, es que luego, a la tercera vez que reiniciamos el ordenador, Habéis buscado la fotografía y no está, y no está. desapareció. Cosa... Una entidad que no quiere salir, que no quiere ser descubierta, que no quiere que la veamos. Cosas muy curiosas lo que nos pasaron en esta investigación. Bueno, pues esta fue la noche que pasamos en La Carrasca, en esta pedanía, en esta casa, la cual no vamos a decir la dirección concreta, por respeto. Por respeto a la familia. Por respeto a la familia, pero vamos, que pasamos una noche muy entretenida. ¿Y qué conclusiones sacas tú, Anabel, de lo que sucedió en aquella noche y según lo que nos han contado, qué conclusiones puedes tú sacar de esta investigación? Pues tras todas las pruebas de aparatos, que ahí sí se ve científicamente que está demostrado que hay una energía, malas espirituales como Ouija, psicofonía y demás, pues... No, las psicofonías son científicas también. Vale, sí, perdón, pero me refiero que ya juntándolo todo, pues ya lo que sentí, como tú bien has dicho, no me gusta presumir, yo simplemente digo lo que soy, lo que veo, pues lo que yo vi, lo que yo sentí, prácticamente está demostrado que es verídico al 100%. Efectivamente, podemos afirmar que en esa casa, Anabel, había entidades Negativas, positivas. Pero había también entidades positivas, no Sí. todas eran negativas, había entidades negativas, había entidades positivas. Podemos afirmar que había entidades que intentaban retener a algunas de las entidades que había allí también sobre en todo la casa. sobre todo uno que el que nos salió hablando en Ouija, que era el que mandaba o los tenía retenidos a todos. Bueno, pues todo aquello ya gracias a Dios, yo que soy un poquito religioso, como ustedes saben, gracias a Dios todo aquello desapareció. La familia puede hoy en día habitar la casa, de hecho tengo entendido que el verano pasado ya estuvieron allí habitándola y no han vuelto a tener ninguna sensación. La casa ha quedado en perfectas condiciones de habitabilidad. Y en fin, Anabel, hasta aquí ha llegado nuestra investigación de La Carrasca. Nosotros le hemos expuesto nuestras pruebas. Ya han visto ustedes psicofonía. Yo les aconsejo que si pueden ver el programa en otra ocasión, utilicen cascos para escuchar las que no se oyen a viva voz. Hay algunas que se oyen más claras, otras que hace falta el uso de cascos, pero les aseguro que se pueden escuchar perfectamente. Sí, son todas clase A. Son todas clase A. Anabel, muchísimas gracias por haber estado aquí en la noche con Inframundo. Un placer. Desde aquí, pues, la emplazamos hasta la semana que viene. Ya hemos tenido 2 semanas de asueto, en las cuales pues, hemos estado trabajando y cuidando de nuestros miembros. Y hasta aquí, yo soy Pedro Albín, como bien saben ustedes, y por hoy termina la noche con Inframundo.